Si escucha una opinión, dato o corriente de pensamiento y le genera una reflexión, está usted escuchando Puntos Suspensivos. Puntos Suspensivos. ¿Qué tal, México? Muy buenas tardes. Mi nombre es Héctor Tlatempa y quiero darles la bienvenida a su programa Puntos Suspensivos. Hoy estrenando un nuevo tema, un nuevo programa, el cual se va a llamar Ponte Sano con tus puntos. Ponte sano con puntos, no con tus puntos. Y bueno, quiero agradecer, el tema de hoy es muy importante. Tenemos a nuestra madrina, ella es la doctora Montserrat Díaz Zafé, que con gusto va a estar aquí con nosotros hablándonos de un tema súper importante. Pero antes que nada quiero darle la bienvenida a mi compañera y amiga que ya tenía también tiempo que no estaba aquí con nosotros y le interesó muchísimo también el tema y está con nosotros. Sarita, muy buenas noches. Tardes todavía. Buenas tardes, Serafín y la doctora. Y bueno, esperamos que les interese mucho estos temas que vamos a abordar. Cualquier duda que tengan, por favor, mándenlos aquí a través del Facebook Live y pues trataremos de contestarlas de la manera más concreta posible, que ustedes lo entiendan, y hacer didáctica esta entrevista con la doctora mientras nos explica. Así es. El tema se titula El impacto de la nutrición en el desarrollo de la infancia. Y bueno, vamos a darle la bienvenida a la doctora Montserrat Díaz Zafé. La doctora Montserrat Díaz Zafé es egresada de la licenciatura de Medicina por la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, especialista en pediatría por el Hospital General de México. Se ha especializado en nutrición celular, así como en crecimiento y desarrollo infantil. A lo largo de su carrera ha obtenido diversas certificaciones y posgrados, tales como, y chequen para que vean el tipo de invitada que tenemos, y por eso es que la vamos a aprovechar muchísimo, certificada por el Consejo Mexicano de Pediatría, certificación en neurodesarrollo por el Laboratorio de Neurodesarrollo del Hospital Infantil de México, certificación neutrogenómica celular básica y avanzada por el Instituto de Nutrigenómica de España, posgrado en nutrición pediátrica por la Universidad de Boston y certificación en nutrición pediátrica por la Sociedad Española de Pediatría. Y además, actualmente es socia fundadora y directora de la clínica Diurú, ubicada en el Hospital Infantil Privado, siendo la primer clínica en Latinoamérica enfocada en mantener niños sanos a través de un enfoque vanguardista e integral de pediatría, nutrición y neurodesarrollo que fortalecen mantener las condiciones ideales durante los primeros 1000 días de vida de un niño. Y doctora, ¿nos podría explicar? Dale la bienvenida. Muchísimas gracias por la invitación. Yo siempre digo que es bueno compartir la información con las personas para que realmente tomen conciencia de lo que estamos haciendo con los niños y cómo podemos realmente modificar las futuras generaciones. Así es. Sí, y partiendo de eso, pues primero que nada vamos a partir del punto, yo le decía antes de entrar al aire, si nos pudiera pues ya ir orientando en el ejemplo de que nosotros quisiéramos, la gente que nos puede estar viendo, que está planeando ya casarse, que está planeando tener hijos, que está planeando pues ya ser padres, próximos padres futuros, partiendo de ahí, ¿cuáles son las recomendaciones, las primeras consideraciones o recomendaciones que les daría a dos personas que desean ya tener un hijo? Ok. Bueno, primero voy a responder la pregunta de Sarita, que era qué significaba la palabra Diorú. Y la palabra Diorú, y por lo que creamos esta empresa, fue porque, bueno, Diorú es una palabra en mazahua que significa dar a luz. Entonces, nosotros estamos súper enfocados en mantener el nacionalismo de que como mexicanos realmente podemos hacer un cambio. Muchas veces buscamos como marcas extranjeras, pero la verdad es que aquí en México también estamos haciendo grandes cambios para mejorar el futuro de nuestros niños. Y bueno, regresando a tu pregunta, pues mira, ¿cómo pueden dos personas planear de forma correcta antes de embarazarse? ¿Correcto? Bueno, la primera recomendación aquí sería, número 1, tener consideración que justo eso, el embarazo es de 2. Entonces, pues se va a necesitar tanto la información del óvulo como del espermatozoide. Y
me refiero con esto a que tanto el papá como la futura mamá tienen que cuidar sus hábitos. Muchas veces se le deja toda la carga a la mamá y el papá también tiene que tomar su parte aquí porque él va a donar el 50% de la información genética. Ajá. Entonces, bueno, el punto número 1 sería que idealmente 1 año antes se comenzaran a preparar. Lo mínimo 3 meses. Nada de que hoy se nos ocurrió que mañana queremos tener un bebé. Y cuando me refiero a prepararse, sobre todo en cuanto a la ingesta de algunos suplementos vitamínicos que son indispensables. ¿Como cuál? Como el ácido fólico. El ácido fólico es indispensable ya que previene mutaciones y malformaciones en los niños. Y lo tiene que tomar tanto la mamá como el papá. Mínimo 3 meses, idealmente 1 año. El otro punto indispensable, por supuesto, es no toxicomanías. Y con estos me refiero tanto a las drogas lícitas como a las no lícitas. Ninguna. Porque, pues, realmente estamos cuidando el desarrollo de las células de los papás para que toda la estructura de cada célula esté de forma correcta la información que va a transmitir. Esto estamos hablando que durante 1 año antes. Idealmente sí. Ok. Idealmente sí. El otro punto indispensable es, por supuesto, la alimentación de los padres. Y con esto me refiero a que si yo en ese momento estoy planeando embarazarme y tengo alguna situación metabólica como las más frecuentes en México, como sobrepeso, obesidad, diabetes, hipertensión, síndrome metabólico, si yo tengo alguna de esas, número 1, yo creo que hay que estar consciente de que no es estar sano, estar gordito, ¿no? Entonces, modificar mis hábitos para que en el momento en que yo me embarace, pues finalmente mi cuerpo esté en el mejor estado nutricional para alimentar a este bebecito. Porque recordemos que el bebé durante todo el embarazo se va a nutrir de lo que come la mamá. Entonces, y de cómo está hecha la mamá. Recordemos que la obesidad actualmente se define como una enfermedad inflamatoria sistémica. Es decir, una persona que tiene obesidad tiene muchos componentes inflamatorios que van dando vuelta por su sangre. Y pues el bebé se nutre de la sangre de la mamá. Entonces, por esto hay que cuidar mucho la alimentación para que cuando esa misma sangre empiece a nutrir al bebé, pues sea de la mejor calidad y no le pasemos factores inflamatorios. Le pasemos nutrientes que permitan su mejor crecimiento y desarrollo sano. Ok, es que a veces se cree que cuando uno va a tener un hijo, la que se debe de cuidar exclusivamente es la mamá. Claro. La mujer. Yo podría, bueno, poniéndome yo en ejemplo, pues, ¿no? El hombre, pues, se cree que entonces podría seguir, no tendría que cambiar estos hábitos alimenticios, podría seguir tomando, podría seguir fumando con su vida normal, puesto que la que tienes que cuidar es ella, no tú. Claro. Y es un error. ¿A eso te refieres cuando hay que darle lectura, es lo que entendí, al óvulo y al espermatozoide? Sí, o sea, el hombre para que una persona se embarace, tiene que haber un espermatozoide y un óvulo, ¿verdad? Entonces, este espermatozoide va a transmitir la información genética. Sin embargo, nosotros a lo largo de nuestra vida tenemos mayor riesgo de desarrollar algunas enfermedades de acuerdo a nuestros hábitos. Okay. ¿No? Y entonces, digamos que esa célula, el óvulo o el esperma, es el representante de nosotros mismos. Eso por un punto, digamos que a nivel genético. Por otro lado, a nivel ambiental, pues por supuesto que si el papá está fumando, aunque él no va a llevar el embarazo, pues la mamá va a recibir estos tóxicos, claro. O sea, el tabaquismo es una de las drogas lícitas, pues finalmente más negativas que existen porque contamina finalmente todo el ambiente. Y pues por supuesto que a medida que este niño vaya creciendo, pues se va a integrar una familia con este papá que tenía estos hábitos. Entonces yo aquí siempre hago énfasis al punto de que, ¿para qué quieres tener un hijo? ¿Sabes? O sea, ¿qué hábitos quieres enseñarle? ¿Qué es lo mejor de ti? Que creo que es finalmente la causa por la cual como seres humanos, o el objetivo que como seres humanos deberíamos tener para replicarnos, es cómo voy a mejorar yo a través de otra nueva persona. Exacto. Que sea mejor siempre la siguiente generación a nosotros. Por supuesto. Y esto no viene solo desde un cambio en una sola persona, sino también es algo más fuerte, como un cambio cultural, pero hay que hacerlo para mejorar. Exacto. Claro, y sobre ese punto es súper importante que cada uno puede poner, a veces justo en esa parte que dices ahorita del cambio cultural, nos quejamos, ¿no? Es que esto aquí está mal, es que el sistema está mal, es que el gobierno, es que mi abuelita, es que mi trabajo, pero la verdad es que pueden haber muchas cosas externas, pero nosotros podemos empezar por nosotros. Como por ejemplo, yo mejorar mi alimentación.
¿Sabes? Muy bien, amigos. Y bueno, como ven, estamos entrando a este tema muy interesante. Así que les damos nuestras redes sociales por si tienen alguna duda. Muchas veces también, pues la doctora ya es una científica y a veces nos da nombres científicos que no entendemos. Si ustedes tienen alguna duda, algún nombre que no entiendan, nosotros vamos a estar aquí. Si no entendemos uno, preguntándole, pero si ustedes tienen alguna duda, escríbanos, mándenos sus sentimientos de la nación a Puntos Suspensivos Radio y pregunten todas las dudas que tengan acerca del tema. Así que bueno, continuamos entonces. Hay varios conceptos pues que nosotros hemos apuntado aquí. Por ejemplo, el tema, estábamos hablando hace rato también de la epigenética. Epigenética. Uh-huh. Sí, ¿podría hablarnos un poquito acerca de este concepto de epigenética? Sí. Bueno, la epigenética son las modificaciones del medio ambiente que pueden ocasionar un cambio en nuestra expresión genética. Okay. Es un poco complejo el tema, ¿eh? ¿Sí? Tenemos que entender que nosotros tenemos un ADN, que es la información genética que recibimos de nuestros papás, ¿no? Por ejemplo, yo recibí ser china, ¿no? Por más que cambie mi alimentación, no voy a dejar de ser china, ¿estamos de acuerdo? Así ya nací, o sea, con los ojos cafés y probablemente con un potencial genético, con un color de piel, eso es mi información genética. ¿Bien ahí? Okay. Sí. Sin embargo, a lo largo de mi vida, ¿no? De acuerdo al estilo de vida que yo lleve, puedo expresar o no expresar determinadas enfermedades. Aquí una súper frecuente que probablemente van a conocer es la diabetes, ¿no? Yo puedo ser de mamá diabética, de papá diabético, de abuelo diabético, de bisabuelo diabético, pero si yo en mi vida llevo unos adecuados hábitos de alimentación, la diabetes no se va a expresar. Eso estudia la epigenética. Cómo el medio ambiente puede permitir que se exprese o que no se exprese un gen, que en traducción sería una enfermedad en esta vida. Muy bien. ¿Okay? Sí, vamos a entender, ¿verdad? Creo que está claro. Muy... Sarita. Está bien explicado, sí. Bueno, también quería comentarle, doctora, y preguntarle que usted nos mencionó que la alimentación cuando la madre está pues gestando es muy importante también para el niño cómo va a nacer, porque hay niños que ya nacen con sobrepeso por problemas ya nutricionales por la madre, por su alimentación. Entonces, ¿nos podría hablar un poco más de ello? Claro. Lo primero que tenemos que entender en esta parte, súper importante que comenta Sarita, es que cada órgano del bebé se va a desarrollar en el embarazo, ¿no? Entonces, pues nosotros, las primeras 8 semanas se conoce como organogénesis, es decir, formación de órganos. Entonces va a formar el mini cerebrito, el mini corazón, el mini pulmoncito, el mini riñoncito, el mini pancreasitas, cada uno de los futuros organitos del bebé, porque es un bebé de 8 semanas, es chiquitito. Oh. Y entonces la alimentación que va a ir dando la mamá a lo largo del embarazo, pues va a permitir que cada uno de estos órganos vaya creciendo y se vaya desarrollando. Entonces, por eso es indispensable una adecuada alimentación de la mamá, porque finalmente, a partir de esto, el bebé puede crecer de forma correcta, de acuerdo a cada semana, para que cada órgano sea sano. Ahora, justo en este punto, uno de los órganos más importantes que se desarrolla y que nosotros tenemos, que es como nuestro director de orquesta, es el cerebro. Sí. Y aquí entra el concepto de algunos nutrientes que se consideran indispensables. ¿Esto qué significa? Que si la mamá no los consume, el bebé no los va a tener. Y en estos específicamente son algunos tipos de grasas como los omega 3, que son el EPA y el DHA, que son indispensables para el desarrollo cerebral. Entonces, aquí sería como punto número 1, ¿no? No solo de ácido fólico vive la mamá en el embarazo. También necesita calcio, también necesita yodo y omega 3. Entonces, si en México todas las mujeres embarazadas tomaran omega 3 en el embarazo, tendríamos una diferencia evolutiva en el cerebro de los mexicanos. ¿Qué es el omega 3? El omega 3 es un tipo de grasa que se obtiene principalmente de los pescados, como los pescados azules, como el salmón, como el atún. También la podemos encontrar en las semillas, como las nueces, como las almendras, como la chía. También la podemos encontrar en el aguacate y también la podemos encontrar en algunas grasas vegetales, como el aceite de oliva, siempre y cuando esté fría. El tener un aporte de... Una ensalada. Exacto, en una ensalada, por ejemplo, no para cocinar. El tener el aporte de cada uno de estos nutrientes
durante el embarazo de la mamá van a hacer una diferencia. Y entonces, bueno, esa es la primera parte en cuanto al desarrollo del bebé y por eso es que es tan importante la alimentación de la mamá. El omega 3 también lo encontramos en la famosa emulsión de Scott, la que a nadie le gusta. Sí, en el aceite de bacalao se puede encontrar la emulsión Scott. Perdón, la emulsión Scott es un tipo de grasa de pescado, finalmente. También se podría encontrar ahí. Okay. ¿Y recomiendas como tomar este tipo de suplementos o mejor que sea de la forma más natural posible? Pues fíjate que sí se puede buscar, o sea, sí a través de los alimentos, o sea, tener una grasa presente. Y además, yo recomiendo más alimentos que tengan como omega 3, así. Okay. Sí, aparte, el aceite de bacalao, la verdad es que a los niños les cuesta mucho trabajo tomarlo, porque la verdad es que el sabor es muy fuerte. Ya actualmente hay otros compuestos que son de DHA y que no tienen un sabor tan malo o que son más amigables con los niños. Sí. Ok, también nos hablabas un poco acerca del tema del desarrollo sensorial. Sí. Explícanos, háblanos un poquito acerca del tema. El desarrollo sensorial. Bueno, el cerebro comienza a desarrollarse, como comentamos, desde que está en el embarazo. Sin embargo, el aprendizaje de un niño a partir de que va viviendo las primeras experiencias, recordemos que durante el embarazo el niño va a comenzar a tener contacto con las paredes del útero, va a empezar a tener un movimiento, deglute el líquido amniótico, ahí percibe los primeros sabores. Y así hasta que el bebé va a nacer. Cuando el bebé nace, va a comenzar a desarrollar sus sentidos a partir de experiencias nuevas. Recordemos que, por ejemplo, el niño adentro estaba en un ambiente de agua, ahora pasa a un ambiente aéreo, entonces tiene que aprender a acoplarse, a tener la sensación de la gravedad sobre su cuerpo, y eso es como comienza a hacer sus primeros movimientos en relación al espacio, y que eso es lo que se conoce como propiocepción. Él se comienza a ubicar. Después el bebé va a comenzar de hecho, tiene sus primeros sentidos, que son como los reflejos primarios, como el de la búsqueda y de la succión, a partir de los cuales el bebé se alimenta. Y así sucesivamente, cuando el bebé después se le inicia la alimentación complementaria, comienza a desarrollar sus sentidos a partir de experiencias con los alimentos. Entonces, cada una de estas etapas que va a ir viviendo el bebé a lo largo de su vida va a permitir que en el cerebro cada sentido vaya teniendo un estímulo. Entonces tenemos los sentidos que ya conocemos, los 5 que son la vista, el olfato, el gusto, la audición y el tacto. Sin embargo, hay otros 2 sentidos más, que son la propiocepción y el sistema vestibular, que son 2 conceptos que van a integrarse en nuestro cerebro para que el niño esté ubicado en relación al espacio, que es lo que comentamos, y que aparte siente el equilibrio, que es lo que le va a permitir poco a poco mantener una postura erguida. Ok. Y bueno, también comentábamos con usted, doctora, que ustedes manejan factores durante los primeros 1000 días del niño, que es desde la concepción del niño hasta hasta sus 2 añitos, ¿no? Correcto. Y ahí, ¿cuáles son los factores más importantes que tenemos que tomar en cuenta debido a a hiposensorial o hipersensorial que puede ser nuestro niño? Ok. A ver, bueno, es que aquí dijiste muchos conceptos, entonces vamos a empezar desde el principio, ¿vale? Por favor, sí. Entonces, bueno, los primeros 1000 días son un periodo que va a constituir los primeros 270 días del embarazo, es decir, 9 meses por 30, 270, y luego los primeros 2 años, es decir, 30 por 24, ¿no? Eso nos da 1000. Okay. ¿Y por qué 1000 y no 2000? Se preguntarán. Bueno, pues porque en estos primeros 1000 días se va a desarrollar el 50% del cerebro. Yo trato de explicar esto así. El desarrollo cerebral es como una casita. Entonces, ¿qué es lo más importante cuando yo planeo construir una casita? Los cimientos. Exactamente. Y los materiales con que lo voy a construir. Entonces, si yo establezco buenos cimientos y con materiales de buena calidad, pues mi casita va a ser de buena calidad, ¿no? Entonces, si en estos primeros 1000 días el niño recibe una adecuada nutrición, pues cada uno de estos cimientos van a estar en orden. Con esto me refiero a los sentidos también y todo el desarrollo cerebral, ¿ok? Se van a ir desarrollando en cada una de las áreas del cerebro. Esto digamos que es la parte nutricional. Aquí habría que aclarar que el ser humano no es una cosa,
yo les explicaba hace rato que tenemos que entender a los niños como un sistema solar. Entonces, el niño está aquí, pero alrededor tiene muchos planetas que giran. Entonces, lo mismo pasa aquí. Entonces, en estos 1000 días vamos a tener nuestro sol, que va a ser nuestro niño, y vamos a tener a nuestros planetas que se van a llamar nutrición, se van a llamar desarrollo afectivo, se van a llamar desarrollo psicológico, se van a llamar desarrollo genético, se van a llamar cultura, se van a llamar ambiente, y todos estos van a estar girando al mismo tiempo para que el niño se vaya desarrollando. Entonces, en estos primeros 1000 días, no solo hay que cuidar la alimentación, sino todos estos factores para que este 50% del cerebro inicial sea sano. Es decir, tenga todos los pilares que necesita para que sobre esto se construya la casita. ¿Sí? Sí. Y bueno, nos mencionaba, doctora, que de acuerdo al desarrollo sensorial hay, bueno, las mencioné 2 enfermedades o 2 trastornos más bien que se podría dar, que es la hiposensorial e hipersensorial. Okay. Hipersensorial. Sí, y antes de eso que nos explicara que, o sea, ¿qué entendemos por trastorno? Trastorno, sí. Ajá, Ok, bueno, ya hablamos los primeros 1000 días y después de esos primeros 1000 días vamos a tener que en este periodo se van a desarrollar las diferentes áreas del desarrollo cerebral, ¿no? Los que conocemos de forma regular como el desarrollo motor grueso, motor fino, social, lenguaje, y todos estos sentidos se integran a partir de los sentidos. Por eso la palabra se llama integración sensorial. Esos 7 sentidos que comentamos se van a integrar en el cerebro. ¿Ok? Bueno, entonces, justo cuando los niños comienzan a alimentarse, que en general es a los 6 meses, los niños comienzan, bueno, se comienzan a alimentar de alimentos, se comienzan a alimentar con alimentos diferentes a la leche materna, ¿no? Porque los niños se comienzan a alimentar desde que nacen, ¿no? Nacen y se inicia la lactancia materna, ¿vale? O sea, aquí los niños comienzan a tener el contacto a través de la succión y la deglución. Después de esto, el niño va a comenzar a introducir alimentos diferentes, como papillas, frutas, verduras, proteínas, y el niño va a comenzar a tener un contacto con esos alimentos. Okay. Sí. La alimentación es un concepto en el cual se integran todos los sentidos, porque para comer no solamente usas el olfato, o el gusto, o la vista, o la audición de la mamá, prueba tu papillita, sino, y también usas dónde estás ubicado y si tienes hambre. O sea, realmente por eso la alimentación es un proceso muy complejo, porque utiliza los 7 sentidos. ¿Okay? Entonces, a partir de que el niño se comienza a alimentar, él va a comenzar a utilizar estos sentidos. Sin embargo, si alguno de estos sentidos no se desarrolló de forma correcta, el niño puede sentir o percibir los alimentos de forma errónea o tener una experiencia negativa con los alimentos. Y esto es lo que se conoce o se puede clasificar como hiposensorial o hipersensorial. Específicamente los hiposensoriales, la situación está en el registro de la información. Es decir, cuando el sentido capta la información, la siente menos. ¿Ok? En la alimentación, volvemos a lo mismo, se integran los 7 sentidos. Por eso realmente es un proceso muy complejo. Y lo que me comentas de qué es un trastorno, y es que los trastornos de la alimentación van a ser como... ¿la selectividad? No, van a ser como un foco rojo que le va a llamar la atención a los papás, ¿no? Porque un trastorno de integración sensorial puede ser no solamente problemas para comer, sino en general problemas de los otros sentidos, ¿no? Hay solamente, por ejemplo, problemas para registrar algún sonido. Niños que al parecer se les habla y no te hacen caso, y entonces pareciera que el niño no quiere hablar. Te está ignorando. ¿No? Exacto. Y entonces ahí podría ser un problema de un sentido. Y entonces por eso es que hay que evaluar cada uno de los sentidos para poder determinar cuál es la situación que está teniendo el niño. No sé si me explico ahí. ¿Sí? Sí. Okay. Sí. Y entonces, bueno, son los hiposensoriales, tienen un menor registro, ¿no? Y después tenemos los hipersensoriales, que esos niños captan la información, sin embargo, el cerebro hace un proceso de modulación, que es, por ejemplo, modular significa que ustedes ahorita me están escuchando, a mí, pero afuera hay otro ruido, ella está moviendo las hojitas, o hay un ruido del monitor, pero tú me puedes poner atención. Eso significa modular, que tú puedes elegir un sentido para dar una respuesta, ¿ok? Entonces, cuando estos en el aspecto de alimentación no lo pueden modular, es decir, imagínate te estás comiendo una papa frita, pero ya dijimos que la alimentación
estimula todos los sentidos, entonces tienes que tener el sabor salado, pero a la vez tiene una textura que es crujiente, pero a la vez tiene un olor. Entonces imagínate que tú no sintieras todo eso, solo unos u otros. O unos lo sintieras súper salado o lo sintieras súper crujiente, o de hecho no lo sintieras, y entonces por eso buscas una textura que sea más suave, para que entonces en la boca puedas regular o modular este alimento. Y por eso es que los niños se comienzan a volver selectivos. ¿Sí? Ok. Muy interesante, pues amigos, escríbanos, están viendo todo el tema y lo importante que es, bueno, esta conciencia de nosotros, independientemente de que queramos o no ser padres, de la importancia que es tener un pediatra cerca para poder entender, pues, incluso entender a nosotros mismos, ¿no? ¿Por qué también de enfermedades o por qué la importancia de cambiar nuestros hábitos alimenticios, ¿no? No necesariamente debamos de querer tener un hijo para entender por qué yo estoy sufriendo de ciertos males, ciertos achaques, ciertas enfermedades, y que todo deriva, pues, de mis hábitos alimenticios. Exacto. Muchas cosas. ¿Sí? Muchas cosas. Así que amigos, escríbanos todas sus dudas, comentarios que tengan aquí en Puntos Suspensivos Radio por Facebook para que les demos lectura. Y bueno, vamos a continuar con el tema. Muy bien. Y doctora, aquí en México hay un grave problema de diabetes y enfermedades, nos mencionaba que se dicen correctamente crónico-degenerativas. Y eso tiene que ver y está ligado con la alimentación que llevamos los mexicanos. Sí. Entonces, ¿cuáles son como sus recomendaciones que nos daría para que nuestro auditorio y todos empecemos a cambiar nuestra alimentación y tengamos un estilo de vida más saludable? Y no solo para nosotros, sino también para nuestros hijos. Ok. Pues bueno, el punto número 1 siempre es cuidar la alimentación durante el embarazo, que ya mencionamos. Luego el siguiente punto sería que el alimento que reciba el niño, el primer alimento que reciba el niño sea lactancia materna. Y yo creo que aquí es algo súper importante para las mamis en general. Yo tengo muchas seguidoras mamás, porque finalmente es el público de mis pacientitos, pero procurar darle lactancia materna exclusiva al niño al menos 6 meses, ¿no? Si la mamá quiere llevarlas a los 2 años, perfecto, pero al menos 6 meses que reciba lactancia materna. Eso es como un super plus que le podemos dar a los niños, porque la lactancia materna previene el desarrollo de enfermedades crónico-degenerativas no transmisibles que comentamos, disminuye el riesgo de alergia, de infecciones, mejora el vínculo, el apego, el desarrollo emocional, incluso es asociado con prevención de riesgo de cáncer. Entonces, bueno, la lactancia materna es como lo mejor. Es como un gran regalo, ¿no? Y lo ideal, mínimo 6 y máximo 2 años. Pues la OMS dice que hasta los 2 años o hasta que la mamá quiera. La verdad es que es una decisión muy personal. Y aquí, obviamente, sí es todo un tema de la lactancia, la verdad. Es el alimento más importante, pero pues también hay muchas mamis que por razones, a veces de enfermedades, no lo pueden hacer. Y yo siempre les digo que no se sientan mal. O sea, si no hicieron este punto, tenemos otros 10, ¿sabes? Sí. Bueno, y el siguiente punto sería, pues cuando el bebé comience a comer, dar una adecuada introducción de los alimentos, priorizando los alimentos ricos en hierro. Y aquí qué bueno que lo mencionas, porque en México tenemos una alta prevalencia de anemia. Significa que hay muchos niños que tienen deficiencias graves de hierro en la Ciudad de México, no estoy hablando de otros estados de la República. Y el problema es que el hierro realmente... Bueno, ¿qué es la anemia, no? La anemia es la deficiencia severa del hierro. ¿Para qué se usa el hierro? El hierro es como el cochecito que transporta el oxígeno en la sangre. Sí. Exacto. ¿No? ¿Y para qué usamos el oxígeno? Pues para vivir. Para todo. Para todo. ¿Y un niño para qué lo va a ocupar? Pues para crecer. Y el hierro también se utiliza en el cerebro, ¿no? Este proceso que comentamos que el bebé va desarrollando capacidades cerebrales, que es como el desarrollo motor, el desarrollo del lenguaje, el desarrollo social, el desarrollo de los sentidos. Todos estos procesos se van logrando a partir de una etapa que pasa en el cerebro que se conoce como mielinización, que es que el cerebro se comienza a llenar o a cubrir de una capa de grasita. Que básicamente, si buscamos una analogía, sería como como recubrir un cable de cobre, ¿no? Porque al final todo el cerebro es conducción eléctrica. Entonces, para que esta información se transmita mejor, en un cable le ponen cobre, en el cerebro le ponen mielina, ¿va?
Y entonces, si esta mielina está correcta, que está hecha la mielina, de DHA, de colina, ocupa yodo, ocupa hierro, ¿no? Se va desarrollando correcta, pues el bebé tiene un adecuado desarrollo sensorial y de todo su cerebro. Entonces, ¿qué pasa si un niño tiene deficiencias de hierro en estos primeros meses? Pues por supuesto que su desarrollo cerebral va a comenzar a tener alteraciones. Entonces, por esta razón, ya hace algunos años se hizo una recomendación, de acuerdo a las guías de evidencia científica pediátrica, que la alimentación complementaria debe iniciarse con alimentos ricos en hierro, no con chayote y calabaza, ¿no? Porque el chayote y la calabaza no son alimentos ricos en hierro. No, y aquí otro énfasis, ¿no? No es que no se pueda comer. Ay, doctora, entonces no se puede comer chayote y calabaza. Claro que se puede. El chayote y calabaza son una verdura. Pero nosotros tenemos otros 4 grupos de alimentos, ¿no? El mejor aporte de hierro son las proteínas de origen animal, como la carne, el pollo, el pescado. Y después tenemos otro grupo de alimentos que se llaman las verduras. Y aquí está el chayote y la calabaza. Y luego tenemos otro grupo de alimentos que se llaman las frutas. Y luego tenemos otro grupo que se llaman los cereales o carbohidratos. Y luego otro grupo que se llaman las grasas. Entonces, un niño, un bebé, poco a poco debe ir introduciendo los alimentos hasta tener los 5 grupos. ¿Ok? Cuidando siempre el aporte de alimentos ricos en hierros porque esto favorece un desarrollo cerebral sano. Desde aquí empieza, imagínate, hierro. Muy bien. Ahora, perdona, me surgió la duda. Sí, porque ahorita ya está cada vez más de moda o ya se escucha más, pues está uno de los vegetarianos, los veganos. Sí. En caso de ellos, ¿hay algo que pueda suplir otra manera de adquirir ese hierro que no venga de algún animal? Pues mira, el hierro se clasifica en 2 grandes grupos. El hierro de tipo M quiere decir que está en la hemoglobina. Para estar en la hemoglobina tienes que tener sangre, ¿no? Entonces tiene que ser de tipo animal. Y básicamente una carne. El huevo, por ejemplo, no es tipo M, es tipo no M, porque no tiene sangre, ¿ok? Y luego, entonces, están los alimentos ricos en hierro tipo M, que son proteínas, específicamente carnes, y luego los alimentos que se llaman no M, que son proteínas vegetales o el huevo. Y entonces estos alimentos tienen un menor porcentaje de absorción, ¿no? O sea, se absorben. De lo que yo me como, tengo un pedacito más chiquito. Eso significa menor porcentaje de absorción. Entonces, si yo decidí llevar una alimentación vegana y que mi familia sea vegana o vegetariana, se puede hacer, ¿no? Porque finalmente es una decisión muy personal. Sin embargo, debe suplementarse. Porque para alcanzar los requerimientos de hierro que requiere un bebé solo comiendo frutas y verduras es muy difícil. ¿No? Y entonces, si yo no los logro, pues voy a tener un retraso en el desarrollo cerebral. Y entonces, pues nadie quiere tener un hijo con un retraso en el desarrollo cerebral por no incorporar los nutrientes que necesita el cerebro del niño, ¿no? Entonces, en ese caso, es muy válido, pero siempre busquen un profesional que asesore sobre cómo debe suplementarse la mamá, si lo va a llevar durante el embarazo, o el niño, si lo quieren emplear en él también. ¿Okay? ¿A qué te refieres, doctora, con suplemento? Es decir, un suplemento es un nutriente que se da de forma externa al alimento. Por ejemplo, gotitas de hierro, ese sería un suplemento de hierro. Vitaminas. Como vitaminas, eso sería un suplemento. Son suplementos. Muy bien. Pues amigos, a ver, vamos aquí a darle lectura. Saludos, Eli Sánchez. Saludos a la mesa. Excelente entrevista. Doctora. Dice Antonio Álvarez. ¿Cuál es la página de la doctora? Si es posible, para conocer algunas recomendaciones y orientaciones referente a los peques, sus redes sociales y dónde la pueden localizar, teléfono, todo. ¿Quieren saber todo de usted? Sí, mis redes sociales las pueden ver, están transmitiéndose abajo. De hecho, ahí está. Estamos en Instagram como @Diasafe y estamos en Facebook como Doctora Diasafe. Ahí todo el tiempo estamos compartiendo información que pueden utilizar sobre alimentación, sobre crecimiento o algunas conferencias que yo voy dando. Y pues el teléfono directamente de la clínica de Orú, donde yo siempre aquí digo, no soy la única especialista, somos un grupo de expertos porque hay un asesor en lactancia, tenemos terapia de alimentación, de integración sensorial. En conjunto hacemos que realmente esto avance y darle una mejor experiencia a los niños, ¿ok? Pero bueno, el teléfono es 55 60 95 0488. Si nos lo puedes repetir otra vez. Es 55 60 95 0488. Y ahí pueden sacar una cita o pedir alguna evaluación sobre alguno de los diferentes servicios que nosotros ofrecemos.
Así es. Y bueno, también aprovechando, pues sí nos gustaría que nos hablara más a detalle, pues de esta clínica en la cual está usted y que es usted ahí, ¿es qué presidenta o es estamos hablando que es socia y fundadora de Dioru? Dioru. Sí. Dioru, que nos puedan platicar a qué es a lo que se dedican específicamente, a gente que está interesada, que tiene un bebé o que quiere embarazarse, pueden asistir con usted. ¿De qué trata? Pues mira, la clínica Dioru, como comentamos, es una clínica enfocada a los primeros 1000 días y pues nació la idea de crear este concepto cuando yo estudiaba pediatría. Yo tuve una residencia muy multicultural porque tuve la oportunidad de estar en varios hospitales muy buenos de México. Y entonces observaba que en muchas ocasiones los grandes pediatras hacían especialidades como cardiología pediátrica, neurología pediátrica, nefrología pediátrica. Sin embargo, los niños sanos, que realmente pues, van a ser nuestra futura generación a nivel nacional, pues nadie se dedicaba como a cómo orientar a los papás sobre cómo dirigir un seguimiento de un niño sano, ¿no? Sí. Entonces, justo esa parte fue la que yo me especialicé en España, que es sobre cómo mantener un adecuado crecimiento del niño sano. Y pues bueno, junto con nuestro equipo, que estamos conformados por varios profesionales, desde la parte de economía, finanzas, marketing, nutrición, especialistas en asesoría en lactancia materna, nos conjuntamos, hicimos este equipo para que los papás puedan encontrar todo lo que necesitan desde la parte de planeación del embarazo en el aspecto nutricional, o sea, sobre cómo debe ser la alimentación en el embarazo, luego cómo debe ser la alimentación en la lactancia y sobre todo si la mamá no sabe cómo darle lactancia al bebé, pues poder asesorarla en cuanto a esto. Luego, cuando el bebé inicia los primeros alimentos, cómo debe introducir los primeros nuevos alimentos. Y luego tenemos un programa para niños que no se les hizo esto de manera correcta o tienen trastornos de la integración sensorial y poder apoyarlos de forma temprana para evitar que presenten consecuencias a largo plazo. Sí. Recordemos que los niños, y como dice Gabriela Mistral, siempre el futuro de los niños es hoy. Entonces, hoy tenemos que hacer las cosas porque los niños cada día desarrollan un pedacito nuevo de su cerebro. Entonces, si hoy o mientras más temprano los tratemos, pues mejor va a ser el resultado, por supuesto. Y el impacto de esto finalmente es que a largo plazo van a tener pues un mejor resultado en cuanto a su comportamiento, a su aprendizaje y en cuanto a todas las áreas del ser humano, porque finalmente nosotros nos enfocamos hacia un concepto integral, desde hábitos, desde un concepto pedagógico, la parte de los límites y la parte de la nutrición y pediatría, por supuesto, que es como nuestra especialidad. Claro, no, sí, y bueno, y le iba a preguntar, ¿qué tan caro es o qué tan accesible es para la gente de a pie, la gente que pues somos en su gran mayoría, ¿no? Sí. Gente de mediana o baja ingreso. Sí. ¿Qué tan accesible es poder estar ahí con ustedes, poder llevar una consulta con ustedes, un tratamiento? Pues sí. La consulta más o menos, dependiendo del servicio, pueden variar entre 1,000 y 1,500 pesos. Y pues la verdad es que lo demás va a ser la parte que tienen que destinar los papás a comprar, pues los alimentos, o sea, en el caso que el niño está enfermo, pues sí, su tratamiento, pero ese es el rango que nosotros tenemos en cuanto a nuestros servicios. Nuestras consultas duran aproximadamente 1 hora. Nosotros no damos consultas de 20 minutos, ninguna. En ningún servicio, porque nuestro objetivo y nuestra misión finalmente de haber creado Dioru fue esto, ¿no? Dar una atención de alta calidad para los papás. Entonces, a veces, no, o sea, si lo comparas como con otros servicios, puede ser un poco más alto el costo, pero en relación al beneficio que se recibe, ¿no? Pues sí. Y lo que estamos invirtiendo en el niño, la realidad es que es una gran retroalimentación. Y honestamente tenemos papás de todos los niveles socioeconómicos. O sea, a algunos les genera un poco más de esfuerzo, a otros no tanto, pero la realidad es que cuando se trata de invertir en darle lo mejor a tus hijos, creo que a veces nos gastamos más en cosas que no son muy beneficiosas para la vida y eso realmente es una inversión a largo plazo. Claro, sí. Entenderlo así, ¿no? Realmente como una inversión y ver, es que, no sé, creo que es una cultura, ¿no? No tenemos esa cultura de, incluso alimenticia, y que ahorita que platicamos con usted, pues nos vamos dando cuenta de lo importante que es tener un pediatra y que así como necesitamos al profesor que nos dé clases y nos vaya enseñando a sumar y a restar, nos deben de ir enseñando desde pequeños a cómo alimentarnos. Claro.
Digo, primero nosotros reeducarnos, nosotros ya los adultos, y bueno, posteriormente ya con los hijos. Pero es cierto, si hacemos cuentas de todo lo que se han gastado nuestros padres con nosotros, en todas las enfermedades, desde los dientes, todos los malestares que tenemos, y que viendo esto, todo empieza desde cómo fuimos alimentados desde pequeños. Claro, sí. Cuando uno haga conciencia de eso, entonces realmente te das cuenta que es una inversión. Aquí en el caso con usted, una inversión muy pequeña, porque nos va a evitar a la larga cientos y miles de padecimientos que todo el mundo de nosotros tenemos ahora. Sí, justo esto que mencionas, por ejemplo, la causa más frecuente de ingreso hospitalario en la infancia son las infecciones respiratorias y gastrointestinales. Los niños que llevan una adecuada nutrición, por supuesto que este número disminuye. Claro. Entonces, este concepto que probablemente es un poco nuevo en México, que es medicina preventiva, ¿no? Es, yo voy al médico no porque estoy enfermo, sino para evitar enfermarme. Y la verdad es que te puedo decir que en nuestra experiencia que ya llevamos como clínica, aproximadamente llevamos a cumplir 3 años, pues nosotros no llevamos hospitalización, o sea, porque nuestros niños no se enferman como para requerir hospitalizarse. El porcentaje de los niños que llegan a hospitalizar es muy pequeño, y entonces, bueno, pues los derivamos con otro pediatra fuera de específicamente de Diorú, que también está de nuestra confianza. Pero lo que voy con esto es que cuando un niño está bien nutrido, las infecciones disminuyen muchísimo. Bien nutrido, por supuesto, las vacunas completas, siempre, ¿no? Le pedimos que los papás lleven su cartilla porque hay que verla. No se atrasen, porque acuérdense que al final el niño es un sistema solar. Entonces, la vacuna también es una parte de los planetas que están girando alrededor para que este niño crezca y esté sano. Entonces, sí, siempre es esto lo más importante, yo creo, en general, que le podemos dar a un niño, que es prevenir que se enferme y guiarlo creciendo sano. Sí, además si tiene problemas ya con la nutrición o también con cómo se expresa de acuerdo a los sentidos, también eso ya le va a afectar en un futuro, ya cuando es grande va a tener problemas, como usted decía, de mental, bueno, no mentales, sino de comportamiento. De comportamiento, y de que no va a captar lo mismo en la escuela, sino puede haber un retraso. Entonces es muy importante pues darle un buen seguimiento a los niñitos y una buena nutrición y todo. Como comentábamos que el desarrollo cerebral siempre yo digo que es secuencial y temporal. Es decir, secuencial significa que para ver uno tiene que haber otro. Y para este siguiente tiene que haber uno siguiente. El ejemplo aquí más clásico podríamos decir que para que tú aprendieras a multiplicar, primero tuviste que haber aprendido los números, luego a sumar y restar, y luego pues con ese conocimiento pues pudiste aprender a multiplicar o a dividir. En el desarrollo cerebral pasa lo mismo. Primero el niño, que es lo que comentábamos de los cimientos, tiene que desarrollar toda la estructura cerebral sana, para que esta estructura cerebral sana pueda integrar los sentidos. Y a partir de estos sentidos integrados, pueda haber un adecuado neurodesarrollo, para que entonces puedan haber el desarrollo de funciones más complejas, como son el cálculo, el lenguaje, el pensamiento crítico, el pensamiento abstracto y, por supuesto, el comportamiento y la realización del ser humano. Todo es secuencial y adquisitivo. No puedo yo multiplicar si no pude sumar o no me sé los números, ¿no? No puedo yo tener un pensamiento abstracto complejo si no sé integrar mis sentidos. Lo mismo aquí. Es como el sistema del caos en el cual están integrados los niños, de la complejidad, de que cómo es adentro, cómo es afuera, lo más grande, lo más chiquito, todo en el universo funciona así. Sí, y la verdad es que ese concepto, es como nos lo explicó, lo entendí muy bien. Espero que también quede claro para toda la gente que nos está viendo, que cada ser vivo, cada uno de nosotros es un universo, y lo que hace un pediatra es darle lectura a ese universo que es cada uno de nuestros hijos, cada uno de estos seres vivos, que tiene diferentes planetas, y hay que ver cómo está regulado y qué color tiene cada planeta, y darle lectura para ver qué es lo que necesita ese universo. Perfecto, lo entendió perfecto. Qué mejor explicado. Pues la verdad es que estamos muy contentos, muy agradecidos. Desafortunadamente, pues el tiempo se nos fue rapidísimo. Una frase que me gustaría nada más aquí en los documentos que tenemos: la creatividad es la inteligencia divirtiéndose, de Albert Einstein. Correcto. ¿Por qué esa frase que tenemos aquí? Pues porque al final la creatividad es el mejor regalo que le podemos dar a los niños. La creatividad integra los sentidos, permite el juego, y esa es la mejor forma en que los niños pueden crear
para en un futuro ser personas que estén dirigidas a poder mejorar el mundo siendo ellos mismos y a partir de un desarrollo de innovación. Como decía los finlandeses, que me gusta muchísimo su concepto, la creatividad de hoy es la innovación del mañana. Sí. Entonces, pues, ¿a qué mejor inversión que podemos hacer nuevamente es en el desarrollo cerebral de los niños para que así sean felices? Y que jueguen en el patio, en áreas verdes, para que vean los animalitos, las hojas, y ella empieza con su curiosidad para después de preguntarle, papi, ¿por qué las hojas son verdes? Claro. Y ella le empiezas a explicar, y ya los niños tienen un interés por aprender. Exacto. Así es, y lo vemos también con usted y con lo que hemos platicado en esta hora, que bueno, estaremos más tiempo, pero hoy lo vemos, la gran inteligencia que usted tiene y cómo se divierte con todo lo que usted está haciendo. Y pues agradecemos No, de nada. mucho. Amigos, pues de Puntos Suspensivos, les damos las gracias por haber estado con nosotros en este programa en vivo. Les recuerdo, es un nuevo programa que ojalá les guste, se llama Ponte Sano con Puntos, y bueno, pues nuestra madrina es la doctora Monse, que le agradecemos que nos dé muchísima suerte para darle seguimiento a este nuevo programa. Gracias. Sarita, muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy. No, gracias, Era. Más programas de estos, más programas. Sí. Doctora Montserrat, muchas gracias por haber estado con nosotros el día de hoy. No, de nada, y felicidades por abrir este nuevo campo, que es la información de la salud, que es vital al final, y pues, bueno, que sean muchos éxitos más. No, y que sea esta la primera de muchas también visitas que va a estar aquí con nosotros. Muchas gracias. Pues amigos, muchas gracias. Mi nombre es Héctor Clatempa y no se vayan porque ya en unos minutos empieza nuestro noticiero Puntos Suspensivos Radio. Hasta la próxima. Que tengan buena tarde, México.